Una vez recuperado, insistió en eliminar sus marcas sobre mí. Pero cuando le devolví nuestros anillos, tenía los ojos enrojecidos. Cuando Thomas recuperó la memoria, ya estábamos unidos de por vida. ¿Me secuestraste para esto? El alfa que había sido tan tierno y amoroso apenas un día antes, ahora me miraba con un asco helado. Rompe el vínculo. No mereces ser mi Omega. Más tarde, durante el accidente de auto, me interpuse entre el coche de Thomas y el camión, recibiendo todo el impacto por él. Te llevé a casa porque me gustabas. No fue un secuestro, un charco de sangre se formó bajo mí. Hice una mueca de dolor. Lo siento, le susurré. Nunca tuve la oportunidad de romper el vínculo. Pero bueno, si muero, ya no será necesario, ¿verdad? 3 días después de que Thomas recuperara la memoria, fui arrestado por la policía de la capital. Me arrojaron a una celda temporal. Esa noche, acurrucado en una esquina oscura de la celda helada, trataba de mantenerme fuera del alcance de la luz. Escuché unos pasos que se acercaban lentamente. Era Thomas. Ni siquiera necesitaba mirar, conocía la longitud y el ritmo de su andar. Thomas se detuvo frente a los barrotes de hierro. Las luces fluorescentes del pasillo nos dividían en 2 mundos distintos, uno de luz y otro de sombra. Él brillaba como un dios. Yo era tan insignificante como una hormiga en el barro. Alan, la mirada de Thomas era fría mientras me observaba desde arriba. ¿Sabes de qué se te acusa? Qué cruel forma de iniciar una conversación. ¿Acostarme con un alfa con amnesia y el coeficiente de un Golden Retriever? Incliné la cabeza, con una sonrisa burlona. Solo lo dije para fastidiarlo. Pero no es como si te hubiera obligado, ¿cierto? Digo, al final fui yo quien lloraba y te rogaba que te detuvieras, pero tú no parabas, cállate. La voz cortante de Thomas me interrumpió. Un músculo se contrajo en su mandíbula afilada y cincelada. Estaba furioso. Por mi culpa. Antes de que la sonrisa desapareciera de mi rostro, sentí como Thomas liberaba sus feromonas. Una presión invisible, pesada como una montaña, cayó sobre mí. Mi cabeza dio vueltas, y un dolor agudo me atravesó el abdomen. Thomas estaba usando sus feromonas para dominarme. Como estábamos unidos de por vida, no tenía forma de resistir esa clase de supresión. Me desplomé de rodillas en el suelo. La sonrisa se había ido. Las feromonas de alfa que alguna vez me habían traído tanta felicidad ahora eran dardos envenenados. Thomas estaba empapado en sudor frío. Forcé una sonrisa. Hey, ve con calma con las feromonas. Deberías ser un poco más amable con tu Omega. ¿Mi Omega? Thomas se burló. Tú y tu padre planearon mi secuestro solo para obtener mi vínculo de por vida, ¿cierto? ¿Mi padre? No sé de qué hablas. Mi padre lleva desaparecido mucho tiempo. Thomas contuvo sus feromonas. La policía ya confirmó que él fue el cerebro detrás de mi secuestro, dijo con frialdad. El mismo que me dejó herido y con amnesia. En cuanto a tu grado de participación, mañana tendremos una respuesta. Me lanzó una mirada larga y dura. El alfa que había sido tan tierno y amoroso apenas un día antes, ahora me miraba con un asco helado. Pero antes de que vayas a prisión, te quitarán ese vínculo. Porque no mereces ser mi Omega. Me apoyé contra la pared fría de la celda y pensé toda la noche. Me pregunté cómo alguien podía volverse tan cruel en el instante en que recuperaba la memoria. Era completamente diferente a cuando tenía amnesia. El Thomas amnésico no miraba a los demás por encima del hombro. Había olvidado quién era yo. Me trataba como a su salvador. Era tan ingenuo. Tan adorable. Todo cambió hace 3 días. Thomas regresaba a casa cuando un camión chocó contra la parte trasera de su coche. Su cabeza golpeó el volante y quedó inconsciente por un momento. Cuando llegué corriendo al hospital, me dijeron que acababan de llevárselo en helicóptero. Mira, ahí va, una enfermera beta señaló un puntito rojo que se movía lentamente por el cielo nocturno. Nunca he visto un helicóptero de verdad, murmuró. Ese alfa debe ser importante. Los que vinieron a buscarlo llevaban trajes negros. Dijeron que eran de la capital. Me quedé mirando hacia arriba hasta que el punto rojo desapareció. Me dolía el cuello. Solo entonces pregunté, ¿dijo algo antes de irse? Sí,
La enfermera sacó una caja de joyería de un cajón. Era hermosa, envuelta en terciopelo azul. Me pidió que la tirara por él. La tomé y la abrí. Dentro había 2 anillos simples. Las iniciales de nuestros nombres estaban grabadas en el interior de cada aro. Mi corazón, que había estado latiendo con fuerza, de pronto se sintió liviano. Era un momento extraño para preguntármelo, pero lo hice. ¿Thomas quería que lleváramos el anillo con el nombre del otro? ¿O el nuestro? Pero ya no importaba. Porque Thomas había recuperado la memoria. Se dio cuenta de todas las tonterías que había hecho mientras tenía amnesia, como comprar anillos para la persona que más odiaba en el mundo. Y planear una propuesta de matrimonio. Así como yo había escondido a Thomas en secreto hacía 6 meses, también escondí en secreto los anillos que él había comprado. Desde que regresé del hospital, no he podido dormir bien. Como esta noche. Cada vez que cierro los ojos, veo a Thomas. La última vez que salió por esa puerta. Estaba alto, vistiendo el abrigo caqui que le había comprado. Se detuvo en el vestíbulo, se inclinó y me besó. Me dijo que ya había hecho una reserva en el restaurante para esa noche. Me pidió que no llegara tarde. Con un fuerte clan, la puerta de la celda se abrió de golpe. «Alan», gritó un oficial desde la entrada. «Alguien pagó tu fianza. Puedes irte». «¿Fianza? ¿Cómo era posible eso?» Thomas era el alfa más poderoso de la capital. ¿Conocía yo a alguien aún más poderoso que él? Mi abdomen inferior seguía doliendo. Me obligué a enderezarme. Salí de la estación de policía con la cabeza bien en alto. El sol ya había salido. Un Rolls Royce alargado, negro y brillante como un tiburón, se deslizó suavemente hasta detenerse frente a mí. La puerta se abrió. 2 hombres vestidos con trajes negros aparecieron de la nada detrás de mí y me empujaron dentro del auto. En el asiento trasero, un hombre con traje hecho a medida giró la cabeza para encender un puro. ¡Qué presumido! Apenas unos días atrás, este tipo llevaba puesto un delantal y cocinaba para mí. ¿Thomas? ¿Todavía tienes la cabeza hecha un lío? Parpadeé, mirándolo con fingida preocupación. Tú fuiste el que quiso meterme en la cárcel, y tú mismo pagaste mi fianza. Ah, ya entiendo. Me deslicé más cerca de él. No podías soportar estar sin mí, ¿verdad? Dije con autosuficiencia. Thomas acercó el puro a mi mejilla. Sentí el calor y no tuve más opción que echarme hacia atrás. Sopló una nube de humo grisáceo que ocultó su expresión. La cárcel es un castigo demasiado suave para ti. Ya no tenía nada que perder, así que no le temía ni a la prisión ni a nada más. Pero aún así, quería fastidiarlo. Fingí estar aterrorizado, encogiéndome contra la puerta del coche. Abrí mucho los ojos y pregunté, no me vas a matar, ¿verdad? Thomas me miró con frialdad. Durante 6 meses, incontables personas me buscaron, y tú me escondiste. Las acciones de Lawson Corp cayeron en miles de millones por eso. Alan, ni tu vida es suficiente para pagar eso. Pero te salvé la vida, dije en serio. Créelo o no, hace casi un año que no sé nada de mi padre. Incluso si él fue quien te secuestró, no tuvo nada que ver conmigo. Thomas soltó una risa baja y helada. Después de eso, me ignoró por completo. Ya no era el hombre que había sido. Había vuelto a la cima, el alfa más poderoso de la capital. Para él, aplastarme era más fácil que pisar una hormiga. Y lo mismo ocurría con sus sentimientos. Ya no me necesitaba, así que podía hacer cualquier cosa. El Rolls Royce volaba por la autopista costera. El conductor era hábil, y hacía que el coche cortara el aire quieto como un pez en el agua. Me recosté en el asiento ergonómico. El tenue aroma del cuero fino se mezclaba con el propio olor de Thomas. Mi mente se volvió borrosa. Vagamente, escuché a Thomas hablando por teléfono. Ya casi llegamos. ¿Está listo el médico? Cerré los ojos y sonreí. Una parte de mí se alegraba. Ese imbécil aún se preocupaba. Incluso había pensado en traer un médico para que me revisara. Pero, ¿cuándo se dio cuenta de que no me sentía bien? No sé en qué momento se detuvo el auto. Uno de los hombres de negro me sacudió para despertarme. Hemos llegado.
Baja. Abrí los ojos. Thomas ya no estaba. ¿Dónde está Thomas? Salí del coche y miré la mansión grisácea frente a mí. ¿Dónde estamos? Nadie respondió. 4 hombres vestidos de negro me escoltaron al sótano de la casa principal. En la penumbra, vi una puerta de acero con cerradura numérica. Mierda. Ese psicópata de Thomas iba a encerrarme. Me di la vuelta y salí corriendo. Los hombres me sujetaron con facilidad y me arrastraron hacia la habitación. Un médico caucásico con bata blanca se puso un par de guantes. Sujétenlo a la cama médica. Boca abajo, ordenó. Thomas. ¿Dónde está Thomas? Grité con todas mis fuerzas. Llevaba 3 días sin dormir bien, sin comer un solo bocado ni beber una gota de agua. Me debatí, pero me inmovilizaron con facilidad. Déjenme. La experimentación humana es ilegal. Y también lo es romper el vínculo de un omega sin su consentimiento. Sujetaron mis muñecas y tobillos con correas de cuero. Sentí algo frío en la nuca y el fuerte olor del antiséptico. No vamos a romper el vínculo, dijo el médico. Solo vamos a extraer un poco de fluido glandular. Un segundo después, una aguja me perforó las glándulas sin piedad. Mi grito fue tragado por la habitación, rebotando contra las paredes. No sentí con claridad la extracción, pero por alguna razón, mi pecho dolía con una angustia insoportable. El dolor bajó por mis órganos hasta instalarse en el abdomen. Thomas debe odiarme de verdad. ¿Qué hago ahora? Ya no me ama. Poco después, me soltaron. Me encadenaron con una delicada cadena a la gran cama de la esquina. Estaba exhausto, pero no podía cerrar los ojos. Estaba demasiado asustado. Me quedé mirando la cama médica sin parpadear. En las siguientes extracciones, ya no grité. Pensé que si cooperaba, si me portaba bien, tal vez Thomas me perdonaría y me dejaría ir. No sé cuántos días pasaron. Entonces, Thomas por fin vino. Me enderecé, intentando complacerlo en silencio. Liberé un poco de mis feromonas. Pero mis glándulas estaban marchitas. El aroma, que solía ser dulce, ahora era amargo. Thomas frunció el ceño. Me examinó de arriba abajo, sus ojos fieros. Sentí la cara arder, luego enfriarse. Fingí una sonrisa y pregunté, ¿ya no huele bien? Tal vez es porque extrajeron demasiado, le supliqué con cautela, por favor, déjame ir. Cuando esté mejor, puedes sacar más. Sí. Justo en ese momento, el médico entró. Me sobresalté, arrastrando la cadena en mi tobillo mientras me acurrucaba en una esquina. El rostro de Thomas se oscureció de inmediato. Arrastró al médico fuera de la habitación y comenzó a gritar. La puerta no se cerró del todo. Pude escuchar sus rugidos fragmentados, a esto le llaman sin efectos secundarios. ¿Por qué se ve tan pálido y agotado, como si estuviera muriéndose? Deténganlo. De inmediato. Me quedé helado. Miré mi débil reflejo en la puerta de acero. Por un momento, no supe si estaba fingiendo ser patético o si de verdad lo era. ¿De verdad me veía como si estuviera muriendo? Thomas regresó. Lo miré con esperanza. ¿Puedes dejarme ir ahora? Se acercó. Me tomó del mentón, su voz era cruel. Ni lo sueñes. Esto no es nada. Me escondiste durante 6 meses. Después de ese día, Thomas me llevó al piso superior. La cadena en mi tobillo estaba atada al pie de su cama. Parecía que, efectivamente, me había convertido en su prisionero. Dejaron de extraer fluido de mis glándulas, pero mi salud no mejoró. De hecho, empeoró. Una mañana desperté y vi el rostro de Thomas. De repente, no pude evitar vomitar. Thomas se congeló por un segundo. Luego una vena le palpitó en la frente mientras gruñía. Alan, ¿qué se supone que significa eso? ¿Mi cara te da náuseas? Intenté reprimir el dolor en mi estómago. No, no es eso, dije débilmente. Solo, me siento mal del estómago, de repente. Thomas no me creyó. Furioso, me arrastró al hospital. Después de la endoscopía, el médico habló con un tono serio, es gastritis aguda.
Tienes que comer con regularidad y no puedes estar bajo demasiado estrés o ansiedad. Levanté la mirada hacia Thomas, con expresión lastimera, tratando de apelar a la poca conciencia y compasión que le quedaba. ¿Ves? Todo esto es culpa tuya. Thomas frunció el ceño. De hecho, parecía estar escuchando con atención las recomendaciones del médico. Saber que realmente estaba enfermo parecía calmar un poco su orgullo herido. De vuelta en la mansión, finalmente me quitó la cadena. Incluso me permitió moverme libremente por la casa principal. Será mejor que te portes bien, advirtió Thomas, con el rostro frío. Ni se te ocurra escapar. En mi cabeza pensé, vete al demonio. En voz alta dije, está bien. Ni siquiera me atrevía a preguntarle por qué me seguía reteniendo allí. Supuse que el gran joven amo solo quería venganza. Quizás necesitaba encerrarme 6 meses para sentirse mejor. O tal vez aún necesitaba extraer fluido de mis glándulas para debilitar el vínculo de por vida que me había impuesto. Thomas contrató a un chef privado y a un nutricionista. Me alimentaban con lo mejor en comida y bebida. Aún me sentía enfermo con frecuencia, pero vomitaba menos. Unos días después, la mansión recibió a un visitante poco común. Thomas no está, dije, de pie sobre la elegante escalera en espiral, mirando hacia la persona en la planta baja. Hola, me llamo Richard. Soy el hermano de Thomas. El Omega tenía un rostro atractivo y un aire gentil y educado. Tú debes de ser Alan, ¿verdad? Mi hermano me ha hablado de ti. ¿Thomas habló de mí con otras personas? Sonreí con torpeza y bajé las escaleras. ¿Qué dijo sobre mí? Richard respondió, dijo que vivieron juntos mientras él tenía amnesia. Y ahora que estás enfermo, quiere devolverte el favor, así que te tiene aquí como invitado. Sí, claro. ¿Recompensarme? Seguro Thomas dijo eso rechinando los dientes. Sobre tu padre, Richard empezó, pero luego se detuvo. Siento mucho lo que pasó. Me quedé paralizado, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa con mi padre? Richard parecía tan inocente y sincero, si no lo hubieran expulsado del consejo de Lawson Corp por culpa del padre de Thomas, tu padre no se habría desmoronado ni habría terminado secuestrando a Thomas. Se interrumpió de golpe, como si ya hubiese dicho demasiado. ¿De verdad fue mi papá quien secuestró a Thomas? No pude evitar agarrarle el brazo. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Le exigí. Los ojos de Richard se desviaron. Agitó una mano. No conozco los detalles. Deberías preguntarle a Thomas. Él tiene los archivos ejecutivos de esa época en su computadora, en el estudio. Allí puedes encontrar toda la verdad. El estudio. La computadora. Sabía que lo que Richard decía sonaba a trampa, pero estaba desesperado por saber qué había pasado todos esos años atrás. Mi padre solía ser el mejor amigo de mi tío y el segundo mayor accionista de Lawson Corp. ¿Por qué lo sacaron del consejo de un día para otro? ¿Por qué acabó siendo un prófugo lleno de deudas? Mi madre se suicidó por eso. Tuve que abandonar la universidad. Mi tío y Thomas siempre fueron herméticos con respecto al motivo. Nunca pude descubrir la verdad. Jamás imaginé que, al estar prisionero de Thomas, encontraría una oportunidad para descubrirla. Esa noche, tomé la memoria encriptada que Richard me había dado y me colé en el estudio de Thomas. El proceso de descifrado fue fluido. Logré acceder a su computadora. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. En cuanto hice clic en el archivo encriptado de Lawson Corp., el estudio se inundó de luz. Antes de poder ver quién era, una fuerza poderosa me sujetó. Mi visión se volvió borrosa. Me estrellaron contra el escritorio de madera maciza de 2 metros de ancho. Las manos de Thomas me inmovilizaron, sus ojos ardían de rabia como lava fundida. Alan, realmente te subestimé. ¿Tienes idea de la pena por robar secretos corporativos? Me debatí, gritando de dolor. Yo no, solo quería saber qué pasó con mi padre. ¿Sigues mintiendo? Obligar a Richard a darte el dispositivo, le dijiste que solo quería robar secretos para venderlos. Y que si no lo hacía, me drogarías, escupió Thomas con desprecio. Hundió su rodilla con fuerza en mi abdomen. La actuación de víctima era falsa, ¿verdad? ¿Y la enfermedad también? Nunca debí darte una oportunidad. Porque sigues siendo igual de despreciable que siempre.
La desesperación y la vergüenza me invadieron junto con el dolor. Lo miré con la mente en blanco. De repente, Thomas me parecía un desconocido. Nos conocíamos desde hacía más de una década, ¿así me había visto siempre? Pensé que debía suplicarle clemencia. Ser descarado y molesto, como antes. Así solía sobrevivir. Lo peor que podía pasar era que me golpearan los cobradores de deudas. Pero ahora, no podía pronunciar esas palabras. Uno solo puede rogar cuando tiene algo que ofrecer a cambio. Yo solía aferrarme a Thomas sin vergüenza. Ahora, no me quedaba nada. Thomas me soltó. Me miró con frialdad mientras yo me deslizaba del escritorio y me desplomaba en el suelo. Alan, ¿de verdad pensaste que me había enamorado de ti? La verdad es que recuperé la memoria hace un mes. Solo fingí para investigar mi secuestro sin alertar a los verdaderos culpables. Un zumbido resonaba en mis oídos, pero la voz de Thomas se oía dolorosamente clara. No podía ignorarla, aunque quisiera. Al ver mi silencio atónito, Thomas me dio una patada con la punta del zapato. No dolió, pero igual me estremecí. De pronto, tosí una bocanada de sangre. El rostro de Thomas apareció muy cerca, pero su voz sonaba lejana. Su expresión era extraña. Como si de verdad estuviera muriendo. Antes de perder la conciencia, escuché algo durante unos segundos. Escuché a Thomas repitiendo lo que acababa de decir: sigues siendo igual que siempre. Asqueroso. Repugnante. Antes, pensaba vagamente, ¿cómo era yo antes? Cuando tenía 15 años, mi padre invirtió en Lawson Corp, convirtiéndose en accionista de uno de los conglomerados más grandes del país. Durante los años siguientes, Thomas y yo coincidíamos a menudo en cenas familiares y eventos empresariales. Thomas era un alfa de primer nivel. Su físico y apariencia siempre lo hacían destacar entre la multitud. Nuestros padres solían bromear con que terminaríamos casados. Yo sonreía como idiota, feliz. El rostro de Thomas era puro hielo. A espaldas de nuestros padres, me advertía: si me ves en la escuela, será mejor que finjas que no me conoces. Aléjate. Cuando tenía 19, Thomas me sorprendió trepando por la ventana de la oficina de un profesor para robar un examen. Por favor, no me delates. Lo arrinconé contra la pared, una mano a cada lado de su cabeza. Lo miré desde abajo, batiendo las pestañas, y le dije dulcemente: si me dejas ir, te dejo morder mis glándulas. ¿Solo un poquito, sí? Thomas frunció el ceño, con asco. Alan, no me interesa un omega sinvergüenza y delincuente como tú. Incluso entonces tenía principios muy estrictos. Se dio la vuelta y me delató. Esa vez, mi padre me golpeó con un cinturón, pero estaba bien. Solo robaba el examen para sacar una mejor nota y convencer a mi padre de que volviera a casa a cenar con mi madre. El resultado fue el mismo. Así que la siguiente vez que vi a Thomas, aún seguía sonriendo como un tonto. Y él seguía dándome la espalda. Si pudieras doblar el tiempo, verías que el Thomas de hoy era exactamente el mismo de hace años. Me despreciaba tanto como siempre lo había hecho. Lo único diferente habían sido esos 6 meses extraños. Como un sueño bizarro. Y ahora, era momento de despertar. Abrí los ojos. Estaba en una cama de hospital. El médico estaba de pie junto a Thomas. Ahora que está despierto, debería estar bien por el momento, dijo. La hemorragia estomacal requerirá un largo periodo de reposo. Thomas asintió. El médico se fue. ¿No tienes nada que quieras explicarme?, dijo Thomas con calma, arrogante. Ya puedes hablar. Ya no tenía fuerzas para discutir con él. Parpadeé lentamente, luego cerré los ojos de nuevo. Como era de esperarse, la voz de Thomas sonó rígida: revisé las cámaras de seguridad y hablé con el personal. Es cierto que Richard te engañó. Él mismo lo admitió. Ya le pedí que viniera a disculparse. Está justo afuera de la puerta. No te molestes, dije. Dile que mejor suba hasta la capilla de las bendiciones eternas, en la cima del Monte Crest, y rece por un amuleto de buena suerte para mí. ¿Ves qué generoso soy? Lo mejor de todo era que el Monte Crest tenía más de 600 metros de altura, y ni siquiera existía una capilla de las bendiciones eternas. Tal vez era por el tubo de la cirugía,
pero mi voz sonaba horriblemente ronca, casi inhumana. Thomas se congeló por un segundo y luego guardó silencio. Tú tampoco tienes que disculparte, añadí. Thomas, no pensaba hacerlo. Ah, no. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Cerré los ojos y fingí dormir. De pronto, escuché un zumbido muy cerca. Abrí los ojos de golpe. Thomas sostenía su teléfono. ¿Me estás tomando fotos? No te halagues, dijo Thomas, mostrándome la pantalla con el rostro sombrío. Es una llamada. Respondió y salió caminando. Tío. Unos minutos después, un hombre de mediana edad, bien vestido, entró en la habitación. Hola, Alan. Llevaba gafas de montura dorada y parecía amable y educado. Soy el tío de Thomas, Victor Lawson. También soy el padre adoptivo de Richard. He venido hoy a disculparme en nombre de Richard. Me incorporé. No hace falta. Thomas también estuvo mal. Hay cosas que no debería haberte ocultado. Tienes derecho a saberlo. El corazón me latía con fuerza. Me di cuenta de que estaba peligrosamente cerca de la verdad. Víctor habló con gravedad. Tu padre fue, de hecho, el cerebro detrás del secuestro de Thomas, y él. La puerta se abrió de golpe. Thomas irrumpió en la habitación, con el rostro sombrío. Tío, por favor, vete. Déjalo terminar. Grité, con la voz ronca y el cuerpo temblando. Déjalo hablar, por favor, Thomas. Déjame decírselo yo mismo. Thomas le dijo a Víctor, por favor, vuelve a casa. Víctor se volvió y le dio una palmada en el hombro. Después de que se lo digas, deja que el chico se vaya a casa, dijo con intención. Deberías volver a concentrarte en la empresa. Una vez que se haya ido, finalmente tendrás tiempo de acompañarme a Ciudad B para discutir la adquisición, ¿cierto? Era el último deseo de tu padre. Thomas asintió levemente, con una expresión dolida. Víctor se volvió hacia mí. No estés demasiado triste, hijo. El futuro será como tú lo desees. La habitación volvió a quedarse en silencio. Thomas finalmente habló. Tu padre fue despedido por malversar fondos y vender acciones de la empresa a pérdida. Lo miré, atónito. Imposible, susurré. Pasó 3 días en el casino con un joven rico que acababa de unirse a la empresa. Después de eso, comenzó a ir con frecuencia. Thomas continuó, la policía sospecha que, movido por el resentimiento, también orquestó el asesinato de mi padre antes de secuestrarme. Todo mi cuerpo temblaba. No podía creer que el hombre tranquilo y familiar que conocía como mi padre, se hubiera convertido en eso. ¿Y ahora qué? ¿Está en prisión? Se suicidó para escapar de la justicia, respondió Thomas con voz grave. La policía encontró su cuerpo anoche. No lo creía. Pero estaba muerto. Ya no había a quien preguntarle. Todo, había terminado. Mi mamá. Mi papá. Mi futuro. Todo se había ido. Me sentí como un globo que se iba desinflando lentamente. Me acurruqué en la cama del hospital, hecho un desastre arrugado. Déjame solo un rato, le dije a Thomas. No sé cuánto tiempo pasó. Sentí un líquido tibio entre las piernas. En el baño, vi la sangre en mis pantalones. Me golpeó como una tonelada de ladrillos, el malestar abdominal. La pérdida de apetito. La falta de energía durante tanto tiempo. Y las náuseas matutinas ocasionales. Todo apuntaba a una sola cosa. Creía que estaba embarazado del hijo de Thomas. Tras recibir el alta, Thomas me llevó a la estación de policía para identificar el cuerpo de mi padre. Mi padre estaba muerto. El caso se cerró. De regreso a casa, le pregunté a Thomas, con voz vacía, ya no soy sospechoso, ¿verdad? Correcto. Thomas me miró de reojo. Su tono era inusualmente gentil. No vas a ir a prisión. No tengas miedo. No tengo miedo. Bajé la mirada, evitando sus ojos. Entonces, ¿cuándo vas a dejarme ir? Fue como si se accionara un interruptor. El rostro de Thomas se oscureció al instante. Alan, no te adelantes. Solo te mantengo cerca porque me das lástima. Estoy dispuesto a pasar por alto lo que pasó.
Está bien, dije, con la cabeza aún baja. Pero no puedo darte las gracias, añadí con calma. Solo déjame ir. No volveré a aparecer frente a ti. Incluso si te veo, fingiré no conocerte. Me mantendré muy lejos. Thomas pareció atragantarse. Me fulminó con la mirada durante varios segundos. De repente, le gritó al conductor, «Detén el auto». El Rolls Royce frenó bruscamente. Instintivamente puse una mano sobre mi abdomen para estabilizarme con la inercia. La puerta se abrió. Thomas miraba al frente, su voz era helada. «Bájate». Le eché una última mirada a su perfil. El sol poniente entraba por la ventanilla, delineando sus facciones hermosas con un resplandor dorado. Pensé para mí mismo, pequeño. Mira, tu papá es ridículamente guapo. Pero es un maldito dramático. Bajé del auto. Saqué una cadena de mi bolsillo. Deslicé los 2 anillos simples que colgaban de ella y se los tendí a Thomas. Lo siento, le pediste a alguien que los tirara, pero yo los guardé. Toma, puedes tenerlos de vuelta ahora. Thomas miró los anillos en mi mano. La máscara fría en su rostro mostró la más leve grieta. Alan entrecerró los ojos con una sonrisa cargada de significado. De verdad eres un ladrón nato, ¿verdad? ¿Hay algo que no te robarías? Y con eso, Thomas me arrancó los anillos de la mano, y los lanzó por la ventanilla. Los arrojó tan lejos que ni siquiera los oí caer. ¿Ahora me los devuelves? ¿Quieres que los mire y te eche de menos? ¿O acaso pensaste que le daría algo tan barato y vulgar a mi futuro Omega? Das pena, Alan. Observé con calma cómo Thomas lanzaba su último ataque. Me di cuenta de que tenía razón. Sí, tal vez sí daba un poco de pena. Así que sonreí con suavidad. Pero Thomas no sonreía. Parecía aún más furioso. Te doy una última oportunidad. Vuelve al coche si no quieres perderte. Negué con la cabeza y le hice un gesto de despedida con la mano. La puerta se cerró y el Rolls Royce se alejó. Las ruedas giraban tan rápido que parecía que flotaban sobre el pavimento. Me llevé la mano al estómago. Tu papá es todo un caso, murmuré. Nos dejó tirados en medio de la nada. ¿No podía, al menos, haberse detenido en una parada de autobús? Pensé mucho en el camino de regreso a casa. Tal vez estaba siendo demasiado egoísta. Si el niño se quedaba con Thomas, tendría una vida de lujos y un futuro envidiable. Me repetía que no debía esconderlo. Que no debía estar fantaseando con criar a un hijo por mi cuenta. Pero después de pensarlo una y otra vez, seguía convencido de que, si Thomas lo descubría, lo más probable es que me obligara a abortar. Así que, lo siento, pequeño. Estás atrapado conmigo. Me acaricié el vientre, a un plano. Al llegar a casa, decidí mudarme. Mientras empacaba, encontré una caja de madera con candado. No encontré la llave, así que rompí el cierre a la fuerza. Dentro había algunos documentos de mi padre, y un teléfono que nunca había visto. Lo cargué. Para mi sorpresa, aún encendía. Solo había llamadas y mensajes de un solo número. El último mensaje decía: procede según lo planeado. Presidente Xia, el futuro será como usted lo desea. El futuro será como tú lo desees. ¿Por qué esa frase me sonaba tan familiar? Leí el número una y otra vez. Y de pronto, lo recordé. El día que me hospitalizaron por sangrado estomacal, había visto ese número en la pantalla del celular de Thomas. Era su tío, Víctor. Él era el verdadero cerebro detrás de todo. Oculto a plena vista. ¿Cómo iba Thomas a sospechar que el verdadero culpable era su único pariente vivo? De inmediato tomé mi propio teléfono y llamé a Thomas. Sonó durante mucho tiempo. Finalmente, contestó su asistente: lo siento, señor Alan. El señor Lawson está en una reunión y no puede atender su llamada. Maldita sea. ¿Otra vez este imbécil presumiendo? Tengo algo extremadamente importante que decirle, pásamelo. El asistente respondió: el señor Lawson está en una reunión con un cliente por un tema de adquisición. ¿Desea que lo llame de regreso cuando termine? Espera. Víctor había mencionado que Thomas iría a Ciudad B por una adquisición. Antes de que colgara, pregunté:
¿está allí Víctor Lawson? Sí. La línea se cortó. Una sensación horrible se intensificó en mi pecho. Empecé a conducir hacia Ciudad B mientras llamaba a la policía. Tomé fotos de todos los mensajes en el teléfono de mi padre y se los envié. A mitad de camino, Thomas me devolvió la llamada. ¿Qué pasa, Thomas? Escúchame con atención. Encontré los mensajes de tu tío en el teléfono de mi papá. Son muy sospechosos. Creo que fue tu tío quien planeó tu secuestro. ¿Tienes que? Thomas soltó una risa fría de repente. Déjame adivinar, se burló. Vas a decir que tengo que tener cuidado y que ya vienes en camino a salvarme, ¿verdad? Alan, si te arrepientes de haberte ido, solo dilo. No necesitas inventarte una historia tan ridícula. Colgó. En ese momento, justo entraba a la autopista de Ciudad B. Al reducir la velocidad para el peaje, vi el llamativo Rolls-Royce de Thomas viniendo en dirección contraria. Giré el auto de inmediato en la rampa para perseguirlo. Cuando estaba a unos 100 metros de distancia, un camión de carga pasó a toda velocidad junto a mí. Y se dirigía directamente hacia el Rolls. Van. Un estruendo brutal. La cajuela y las luces traseras del Rolls fueron aplastadas, y el auto casi giró sobre sí mismo. Pisé el acelerador a fondo y marqué el número de Thomas. Thomas, dile a tu chofer que acelere. El motor rugía. Metí mi camioneta entre el Rolls y el camión, recibiendo el siguiente impacto brutal por él. El rugido furioso de Thomas se escuchó por el altavoz. ¿Estás loco, Alan? Quítate del maldito camino. Pues tú acelera de una vez. Grité de vuelta. ¿Tu coche solo sirve para presumir, igual que tú? No colgó. Podía oír a su conductor llamando a la policía, y el chillido de las llantas. En medio del caos y el ruido, vi una bifurcación a unos metros más adelante. Giré bruscamente hacia un lado y embestí la parte delantera del camión por la izquierda. El conductor del camión giró el volante de golpe. Justo antes de volcarse, el impacto envió mi camioneta volando contra la valla de contención. ¿Impacto? Chirridos metálicos. La pick-up giró fuera de control. No sé cuántas veces. Y entonces, se detuvo. El mundo quedó en silencio. Todo mi cuerpo estaba entumecido, pero mi mente seguía alerta. Respiraba entrecortadamente. Me quité el cinturón y salí de la camioneta. Vi a Thomas corriendo hacia mí. Pero de repente se detuvo en seco. Estaba tan cerca, como si hubiera dejado de respirar. Solo sus ojos, inyectados en sangre, temblaban. ¿Qué pasa?, quise preguntar, pero solo pude toser una nube de sangre. Miré hacia abajo. Solo entonces vi la enorme mancha roja que se extendía por mi ropa. La parte inferior de mi cuerpo estaba empapada. Un espeluznante rastro de sangre quedó en el suelo. Oh, el rojo en los ojos de Thomas, era por mí. Toda mi fuerza se desvaneció en un instante. No quedaba ni una gota. Sopló una brisa. Me tambaleé. Thomas me atrapó antes de que cayera. Se arrodilló en el suelo, sosteniéndome. Le gritó a su conductor, «Llama a una ambulancia». Pero cuando bajó la vista hacia mí, su voz se volvió suave. Está bien, está bien. La ambulancia vendrá pronto. Alan, no te duermas. Solo aguanta un poco más. Por favor, pero yo había estado aguantando durante tanto tiempo. Desde que mi mamá murió, había estado aguantando. Y luego te conocí. Y encontré una razón para vivir de nuevo. Pero ahora, me toqué el vientre. Siento que eso, también se fue. Thomas no lo entendía. Solo pensaba que tenía dolor. Quería abrazarme más fuerte, pero no se atrevía. Incluso sus dedos temblaban al tocarme. Apretaba los dientes, pero su voz ya no era dura. ¿Por qué estás sangrando tanto? ¿Por qué regresaste? ¿Por qué eres tan estúpido? Logré esbozar una débil sonrisa. No te pongas tan arrogante, dije, tratando de sonar desafiante. Solo vine a salvarte, a compensar el error de mi padre. Pero Thomas estaba llorando. Lágrimas salpicaban sobre mi rostro. Así que traté de consolarlo. Pero la primera vez que te salvé, fue porque me gustabas.
Te llevé a casa porque me gustabas. No fue un secuestro, idiota. Me has gustado desde hace mucho, desde la primera vez que te vi. Pero mis palabras no lo consolaron. Simplemente me miró en blanco, con lágrimas resbalando por su rostro. De pronto, sentí el olor de feromonas alfa. Thomas estaba tratando de aliviar mi dolor. Desde que nos reencontramos en la estación de policía, rara vez había liberado sus feromonas por mí. La única vez que lo hizo, fue para dominarme. Mi mente tardó en reaccionar. Probablemente era porque nuestro vínculo de por vida seguía ahí. Así que Thomas debía estar sintiendo mi dolor, y por eso no tuvo más remedio que liberar feromonas. Lo siento, fruncí el ceño y susurré. Nunca tuve la oportunidad de romper el vínculo. La sangre seguía fluyendo. Mi conciencia se desvanecía. Justo antes de caer por completo en la oscuridad, me consolé a mí mismo: si muero, eso ya no será necesario, ¿verdad? Más de una vez, Thomas había observado a Alan, cuando no tenía memoria, lo miraba y pensaba: mi Omega es tan lindo. Aunque la comida que hacía era horrible, y siempre lo mandoneaba, también lo cuidaba con tanta paciencia. Lo consolaba diciendo: no te preocupes. Está bien si no puedes recordar nada. Yo cuidaré de ti. Alan encontró un médico para tratar sus heridas. Alan le compró mucha ropa, toda elegante, le quedaba perfecta. Cuando entró en celo y perdió el control, Alan lo sostuvo en brazos, ignorando el peligro. Alan se lastimó mucho por su culpa, enfermó, pero aún así le dijo: está bien, con los ojos enrojecidos. Alan era tan bueno. Quería estar con Alan para siempre. Si perder la memoria era lo que hacía falta para conocerlo, ¿por qué no había caído al mar antes? Eso pensaba el Thomas con retraso emocional. Luego, una mañana cualquiera, Thomas despertó y empezó a sentir cómo regresaban algunos recuerdos. Su memoria volvió, lentamente, hasta que lo recordó todo. Que su nombre no era ese ridículo Buddy. Que Alan le había mentido. Que había inventado ese nombre en el momento. Alan era tan despreciable y descarado como siempre. Sabía exactamente quién era Thomas, dónde vivía. Pero aún así lo había ocultado del mundo. Y peor aún, se aprovechó de su celo para lograr un vínculo de por vida. Thomas sospechaba que ese había sido el objetivo de Alan desde el principio. Después de todo, su padre estaba endeudado hasta el cuello. Si conseguía casarse con la familia Lawson, Alan podría volver a una vida de lujos. Thomas no lo demostró. Siguió fingiendo ser un idiota, quedándose al lado de Alan. No fue hasta que descubrió la conexión entre el secuestro y el padre de Alan, que se sintió verdaderamente decepcionado. Le horrorizó pensar que Alan y su padre hubieran llegado tan lejos, por dinero. Los anillos que había mandado a hacer en secreto durante su amnesia ya estaban listos. Thomas usó como excusa ir a recogerlos para contactar a su subordinado más leal. Pero, por una extraña coincidencia, tuvo un accidente de tráfico en el camino. Su subordinado lo llevó al hospital más cercano. Fue un atropello y fuga. Thomas no tuvo tiempo de investigar. Se marchó con sus hombres poco después. Según la confesión posterior de Víctor, él también había orquestado ese accidente. Alan fue astuto. Sabía que tenía que cambiarle el nombre a Thomas. Llevó un médico a casa para tratar sus heridas. Ni siquiera se arriesgó a comprar supresores para Alces. Logró ocultar por completo la existencia de Thomas. Thomas se paró frente al cristal de la UCI, mirando hacia adentro durante mucho, mucho tiempo. El Omega en la cama estaba pálido. Una mascarilla de oxígeno cubría la mitad de su rostro. Su cuerpo, bajo las mantas, parecía quebrado y frágil. Incluso su silueta se veía borrosa. Thomas lo miró fijamente y pensó: el estúpido soy yo. El despreciable soy yo. El sinvergüenza soy yo. Quería decirle a Alan: despierta. Puedes insultarme todo lo que quieras. Puedes cambiarme el nombre, mandarme, hacer lo que sea. Una noche, la máquina junto a la cama de Alan empezó a sonar con una alarma penetrante. Los médicos corrieron, bloqueando la vista de Thomas. Ya no podía ver el rostro de Alan, así que intentó entrar también. Sus subordinados y los médicos lo sujetaron. Le inyectaron un sedante. Thomas luchó por mantenerse consciente, pero dejó de resistirse.
Se sentó en una banca del pasillo, como un hombre que había perdido el alma. Un doctor se le acercó. Hemos estabilizado al paciente por ahora. Pero sufrió un impacto severo después de la concepción, y la pérdida de sangre fue masiva. Además, una costilla rota perforó un pulmón. Las heridas son extremadamente graves. La familia debería prepararse para lo peor. ¿Embarazado? Thomas alzó la vista, atónito. ¿Quién está embarazado? El doctor frunció el ceño. Su Omega tiene 8 semanas de embarazo. ¿No lo sabía? Las náuseas, los antojos inusuales de feromonas alfa, ¿no notó nada? No, pensó Thomas, con la mente hecha trizas. Alan había estado sintiéndose mal por tanto tiempo. Cuando llegó al hospital y vio que su alfa había desaparecido sin decir una palabra, ¿cómo se sintió? Cuando vio los anillos tirados, ¿cómo se sintió? El trayecto desde casa hasta la estación de policía de la capital era largo. Alan había soportado un viaje infernal. Lo arrojaron a una celda húmeda y fría, y luego tuvo que aguantar la furia y la supresión de feromonas de Thomas. ¿Estaba sufriendo entonces? Thomas quería preguntárselo, pero sentía la garganta como si tuviera un carbón encendido atascado allí. El dolor lo asfixiaba. No podía emitir ni un sonido. La actuación era falsa. Y la enfermedad también, ¿no? Nunca debí darte una oportunidad. Porque eres el mismo de siempre. Completamente despreciable. Las palabras que había dicho antes ahora eran como vidrios envenenados, que regresaban y se mezclaban con su propia sangre. El dolor era como un cuchillo girando en su pecho. En medio de la agonía, una avalancha de recuerdos lo invadió. Recordó cuando le dio un arrodillazo a Alan en el abdomen. Recordó cómo no solo le negó sus feromonas para aliviarlo, sino que lo arrastró al sótano. Lo ató a una cama y le extrajo líquido de sus glándulas. Recordó haber tirado los anillos que Alan había atesorado durante tanto tiempo, y todas las cosas horribles que le había dicho. Finalmente, Thomas recordó el rostro de Alan, bañado en sangre. Era tan ligero cuando se desmayó en sus brazos. Le había dicho que le gustaba. Te llevé a casa porque me gustabas. No fue un secuestro. Alan debía haber estado sufriendo tanto cuando dijo eso. Seguramente pensó que estaba muriendo. Esa era la única razón por la que se atrevería a confesar a un idiota. El que debería morir soy yo, se dijo Thomas a sí mismo. Después de muchas crisis, finalmente los signos vitales de Alan se estabilizaron. Thomas se quedó en la UCI, vigilándolo. No se fue del hospital ni un solo segundo. Liberaba constantemente sus feromonas para aliviarlo, y le hablaba sin parar al inconsciente Alan. Thomas repetía una y otra vez, lo siento. Decía, me arrepentí en el momento en que saliste de esa comisaría. No podía dejar que terminaras en prisión. Tenía que hacer lo que fuera, así que moví algunos hilos para sacarte y tenerte en mi casa. ¿Estaba aterrado? Aterrorizado de que te marcharas si descubrías lo de tu padre. Pero era demasiado orgulloso para pedirte que te quedaras. Entonces le pregunté al médico sobre la extracción de fluido glandular. Solo quería poder oler tus feromonas en cada celo. Lo siento. Thomas acariciaba suavemente la mano de Alan. ¿Te dolió mucho cuando te lo extrajeron? Por liberar constantemente sus propias feromonas, sus glándulas estaban al borde del colapso. Se había desmayado varias veces. Una semana después, Alan por fin despertó. ¿Quién eres tú? Fue lo primero que le preguntó a Thomas. El traumatismo craneal o la pérdida masiva de sangre pueden causar amnesia, dijo el médico tras examinarlo. Le aconsejo que no lo fuerce a recordar. Vayan despacio. ¿Quién eres? Preguntó Alan de nuevo. Thomas se volvió a sentar junto a él. Soy tu alfa, dijo en voz baja. Alan. ¿Cuál es tu nombre? Thomas guardó silencio unos segundos. Me llamo Buddy. Alan frunció el ceño. No estaba claro si estaba disgustado con su alfa, o con el nombre de su alfa. Thomas, temiendo que no le creyera, sacó su teléfono. Mira, le mostró la pantalla de bloqueo. Tomé esta foto hace tiempo, cuando dormías. La imagen era de cuando Alan estaba hospitalizado por la hemorragia estomacal. Había fingido estar dormido.
Las comisuras de sus labios estaban ligeramente caídas, con un mohín de disgusto. No era muy buen actor. Justo después de tomar la foto, el teléfono había sonado, y Alan lo había descubierto. Alan miró la imagen, revisó la fecha. Creyó la historia de Thomas, al menos en parte, y le permitió quedarse. Después de recuperarse por completo, Thomas lo llevó de vuelta a la cabaña junto al mar. La cabaña había sido renovada mientras Alan estaba en el hospital. Sin recuerdos, Alan siempre parecía un poco perdido, sus reacciones algo lentas. Thomas temía que se hiciera daño o que se resfriara. Mandó colocar alfombras de cachemira por toda la casa. También clasificó cuidadosamente todas las pertenencias de los padres de Alan. No quería que recordara. La mayoría de sus recuerdos eran demasiado crueles. Thomas inventó un pasado común para él. Cuando Alan preguntaba, Thomas respondía, tus padres te amaban mucho. Pero se enfermaron y murieron hace tiempo. Alan inevitablemente se entristecía. Thomas se quedaba a su lado. Solo lo abrazaba si se lo permitía. Y le decía, aún me tienes a mí. Siempre me tendrás. Victor Lawson fue llevado ante la justicia. Su condena fue tan larga que moriría en prisión. Thomas vendió sus acciones de Lawson Corp. Y transfirió todos sus bienes a nombre de Alan. Alan miró la app del banco en su móvil, una interminable cadena de cifras que ni siquiera podía contar. ¿De verdad tengo tanto dinero?, preguntó, incrédulo. Sí, respondió Thomas. Dijiste que ibas a cuidarme. Entonces sacó 2 sencillos anillos de plata. Se arrodilló. Alan, te amo. Cásate conmigo. Haré lo que sea. Por favor, no me dejes. Alan no sintió nada en especial. Su mente era una hoja en blanco. No sabía qué era el amor. No estaba seguro de querer ser amado. Al verlo dudar, Thomas levantó la mirada y explicó, ya los había preparado antes de que perdieras la memoria. El día que tiró los anillos, quiso regresar por ellos casi de inmediato. Pero temía que Alan lo viera. Así que rondó el lugar como un loco durante horas. Cuando por fin los encontró, le dio un ataque de rabia. Murmuraba cosas como, qué terco es Alan, ni siquiera tuvo la decencia de recogerlos él mismo. Su chofer estaba aterrorizado, pensando que la lesión en la cabeza de su jefe no se había curado del todo. Alan recogió un anillo. Vio las iniciales grabadas en el interior, AY/EL Alan. Thomas. Espera, dijo que se llamaba Buddy, qué raro, pero no parecía importar. Seguía siendo una buena persona. Al verlo arrodillado tanto tiempo, Alan preguntó, ¿cuál quieres llevar tú? ¿Quería llevar el que tenía el nombre del otro, o el suyo propio? Una sensación tenue pero familiar surgió en su mente, como si ya hubiese hecho esa pregunta antes. El de Alan, dijo Thomas. Porque le debía tanto. Así, cada vez que viera el anillo, recordaría los errores que había cometido. Alan tomó la mano izquierda de Thomas. Y deslizó el anillo en su dedo. Pero guardó el otro. Todavía no he decidido si quiero usarlo. Cuando recuerde lo que pasó antes, o cuando lo tenga claro, me lo pondré. ¿Está bien? Thomas dejó que Alan lo ayudara a levantarse. Luego lo abrazó con suavidad. Está bien, susurró. Thomas pensó, si algún día Alan recuerda el pasado, probablemente tire el anillo, igual que yo lo hice. No. Alan lo tiraría aún más lejos. Pero no importa que tan lejos lo tire, él volverá a encontrarlo. Y entonces regresará corriendo, a pedirme perdón, en plena noche, con el rostro bañado en sombras.